Acompáñame a orar. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por habernos dado, Señor, la salud, Señor, los ánimos, Padre amado, la vida que nos da, Señor, para poder participar, Señor, de tu palabra, de alabar tu nombre, de adorarte, Señor amado. Nunca nos cansaremos, Señor, de darte las gracias, Señor, a ti, Señor, por habernos salvado. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te suplicamos que envíes una unción, Señor, especial sobre nuestras vidas, Padre amado, que podamos, Señor, meditar en tu palabra, que pueda llevar mucho fruto, Señor, para que podamos crecer y que podamos llegar hasta la estatura del varón perfecto, Señor, de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Pues entonces, hermanos, vamos a meditar en una palabra hoy. Tenemos Santa Cena. Mire, pues, gracias a Dios, Señor es bueno. Y hemos estado, en temas anteriores platicábamos de un versículo específico de la Santa Cena que nuestro apóstol nos ha estado enseñando mucho al respecto. Yo quisiera avanzar un poquito ahí porque precisamente esos versículos que ha estado enseñando nuestro apóstol se relacionan con la Santa Cena, y precisamente hoy que tenemos Santa Cena hay que meditar, ¿verdad?, en la palabra que nos habla el Señor de la Santa Cena. Yo le puse al tema, déjeme ver, ¿aparece ahí? Gloria a Dios. Sí. Las enfermedades del alma. Ahí va a ver usted por qué se lo puse. Las enfermedades del alma. ¿Por qué razón? Vámonos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28, en nuestro texto base, dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Mire, desde entrada ya el Señor nos dice, examínense, pero fíjese que esto es bien interesante porque, aquí está hablando de la Santa Cena, pero el examinarse no es solamente la Santa Cena, porque veo que nosotros, hoy es nuestra primera Santa Cena, pero normalmente la vamos a tomar cada mes. Pero no vamos a esperar al fin de mes para examinarnos, hay que examinarse todos los días. Precisamente por eso es que tenemos al bendito Espíritu Santo, para que nos ayude, hermano, en esa meditación, en ese examinar de nuestro corazón. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, que es lo que vamos a hacer hoy. No es de hacerlo de una manera corrida, estresante o de una manera acelerada, sino de una forma de examinándonos muy detenidamente en lo íntimo. Por esa razón, en el libro de Apocalipsis usted sabe que están los vivientes, que los vivientes, hermano, tenían ojos por dentro y ojos por fuera. Bien interesante eso, porque hay muchos, yo no sé si usted sí quiere ser viviente, yo sí quiero ser viviente, ¿verdad? Queremos ser vivientes delante del Señor, pero muchos quieren ser vivientes para tener ojos por fuera, porque los ojos por fuera lo que hacen es, hermano, ¿verdad?, estar vigilantes y a veces, hermano, ser un poquito críticos, ¿verdad? Pero si está la madurez del Señor, pues el Señor nos permite poder discernir, ¿verdad? No criticar, sino discernir. Pero lo interesante del viviente es que además de tener ojos por fuera, tiene ojos por dentro. El orden sería tener ojos por dentro, examinarnos a nosotros, y de hecho la misma palabra lo dice, ¿verdad? ¿Para qué te fijas en la paja del ojo ajeno y no te fijas en la viga? Entonces primero hay que hacer un examen por dentro, pero bueno, entonces examinarse, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, entonces aquí está lo que tenemos que tener cuidado, come y bebe juicio para sí, discerniendo entonces qué fue lo que vino a hacer el Señor en el cuerpo. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Ofrenda no quisiste, sino me preparaste un cuerpo. Ese cuerpo es el que nosotros nos vamos a comer hoy, que es la carne del Señor, ¿verdad?, en representación en el pan. Y el vino, pues, usted sabe, la sangre, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, los discípulos, cuando el Señor les dijo que tenían que beber su sangre, se fueron espantados, muchos de ellos. El Señor tenía muchos discípulos. Y les dice a los que le quedaban, no os queréis ir vosotros también, como quien dice, ustedes también no le agarran el rema a esto, pues váyanse, ¿verdad? Pero el Señor estaba hablando precisamente de la Santa Cena. Claro, era primera vez que lo escuchaban nosotros, porque ya estamos acostumbrados un poquito a saber que el vino es representación de su sangre.
ellos era la primera vez que lo oían, dijeron, ¿cómo así de beber sangre y comer carne de humana? O sea, eso es vampirismo, haber dicho ellos, no, qué sé yo, ¿verdad? Por eso, hermano, cuando nosotros escuchemos una doctrina, pues en nuestro ministerio se escucha doctrina profunda, doctrina escatológica, no nos espantemos, ¿verdad? Primero, captemos, y si no lo comprendemos a totalidad, dejémoslo ahí, estudiémoslo y poco a poco vayamos digiriéndolo, ¿verdad? Entonces, es importante el discernir. Pero bueno, entonces estos versículos, cuando dice, muchos dicen el 11:30, por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces aquí hay tres categorías de personas que no disciernen el cuerpo y la sangre del Señor. Unos están débiles, otros están enfermos y otros duermen. Pero a mí me gusta mucho cuando el hermano Sergio dice, bueno, pongámoslo entonces del lado positivo, porque esto es del lado negativo, si alguien no discierne. Pero si alguien discierne, o sea, esta mañana vamos a tomar la cena y vamos a discernir. Y entonces ayúdeme usted con esta meditación. Si discernimos bien el cuerpo y la sangre, ¿qué va a pasar? Muchos serán fuertes. Tenemos fortaleza, Sanos. nos va a haber sanidad del Señor, y entonces vamos a estar despiertos, vamos a estar velando. Porque el que no está velando, ¿qué dice? El Señor viene como ladrón. Pero el que está velando, ese no lo van a agarrar así. Vas a ver cuando venga el Señor. Entonces, esa es la otra posición, ¿verdad? De este versículo. Pero, como vamos a estudiar hoy las enfermedades, entonces le poníamos aquí el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque en el templo habían 3 apartados. El primero era el atrio, donde entraba, había muchas cosas ahí en el lugar santo, no es situación de este tema, pero bendición sería entonces atrio, lugar santo y lugar santísimo. Algo que no es bendición sería antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. No hay versículo para eso, pero es una manera de darnos a entender, ¿verdad? Es una, ¿cómo se dice? Didáctico, una forma didáctica, a darse a entender. Entonces, si lo vemos de esa manera, en el antiatrio entonces estarían los débiles o la debilidad, en el antilugar santo los enfermos y en el antilugar santísimo los que duermen. Y esto, hermano, también podríamos verlo didácticamente de una manera de nuestro ser integral. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, los débiles serían en el cuerpo. Hay debilidad en el cuerpo. La enfermedad sería en el alma. Y los que duermen serían el espíritu. Pues sí, porque la gente que no está alerta, velando de las cosas del Señor, su espíritu lo tiene dormido, ¿sí? Entonces hay que despertar. Pero bueno, entonces la enfermedad quisiéramos ver aquí como una situación del alma, aunque sabemos que también en el cuerpo, obviamente, ¿verdad? Todas estas 3 cosas que acabamos de explicar se dan en el cuerpo, se dan en el alma y se dan en el espíritu. Quiere decir entonces que hay enfermedades en el cuerpo, hay enfermedades en el alma, que es lo que vamos a ver hoy, y hay enfermedades en el espíritu. Quizá va a ser otro día que platiquemos de las enfermedades del espíritu, que las menciona la Biblia. Y por esa razón también dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. A mí, mi hermano, me da, no le voy a decir me da temor, ¿verdad? Pero así, ese versículo a mí me pone que pensar. Porque quiere decir que nosotros cuando venga el Señor tenemos que estar irreprensibles, imagínense. Hermanos, si nos ponemos a pensar cuánto nos falta para ser irreprensibles, yo creo que si el Señor no, en su misericordia, no derrama una gracia sobre nosotros para vencer el pecado, hermano, yo creo que ninguno va a estar listo. Vamos a estar como aquellos del camino de Maús, ¿verdad? Que iban tristes, ¿verdad? Y que el Señor se les aparece, pero fíjense que iban tristes, pero a pesar de eso, el Señor se les aparece.
O sea que el Señor lo que ve es la actitud del corazón. Eso es lo que siempre tenemos que tener en mente. Él ve la intención de nuestro corazón. Entonces, el ser integral tiene que estar irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos que tener mucho cuidado si hay alguna enfermedad del alma. Bueno, del cuerpo, el Señor es nuestro sanador también, ¿verdad? Y si no ha sanado a alguien, ¿verdad?, de los que estamos presentes o de los que nos están escuchando o viendo, si no ha sanado a alguien en el cuerpo, pues es muy probable que sea un plan de Dios, ¿sí? Me recuerdo muy bien de algo que se decía en el ministerio, se ha mencionado siempre esto, que el apóstol Ríos decía: cuando el Señor no sana un cuerpo, ¿por qué dice? Está tratando un alma. Entonces, no quiero decir que eso sea así siempre, pero muchas veces es eso y tenemos que discernirlo. Pero vean, veamos qué es lo que significa enfermedad. Dice, en el lenguaje cotidiano, la enfermedad es entendida como una idea opuesta a la noción de salud. Es lógico, ¿verdad? Es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un individuo, dice. Ya sea a escala molecular, o sea, dentro del cuerpo, corporal, mental. Es que eso es lo que yo quería mencionar, que la enfermedad no es solamente en el cuerpo, sino puede haber una enfermedad mental, emocional o hasta espiritual. Este es un diccionario del mundo, no es un diccionario bíblico. Por eso me interesó, porque hasta ellos hablan de enfermedades espirituales, ¿sí? Y los médicos muchas veces llega la gente y no le encuentran cuál es el problema. Y algunos hermanos que sí más o menos le atinan a la fe, ¿verdad? Dicen, no, esto plano que es una enfermedad espiritual. Fíjese que, voy a contar esto rápido. Yo conocí hace muchos años, antes de ser cristiano, un grupo anónimo. No era Alcohólicos Anónimos, pero era otro grupo. Se llamaban Neuróticos Anónimos. Estaba un niño, tenía 16 años, 17 años. Y entonces me interesó mucho porque ellos en su literatura, lo que mencionan ahí, hablan que la enfermedad mental emocional dice que es una enfermedad del alma. No hablan de Biblia, ¿verdad? Y se dan cuenta que es una enfermedad del alma, una enfermedad espiritual. De hecho, cuando hay mucha gente que está ahí y al final pues de sus pasos ellos que hacen, eso es una cuestión del alma, hermano, eso no es espiritual, ¿verdad? Probablemente les sirva a ellos en una situación, porque en ese grupo hay gente, hermano, que se ha recuperado emocionalmente de su alcoholismo, pero ojo con esto, eso no quiere decir que sean salvos. Entonces, ¿de qué le puede servir a alguien que ya no hace tal pecado, pero va al camino a las tinieblas? No le sirve de nada. Entonces yo creo que lo primero es tener la salvación, ¿verdad? Y por el Espíritu poder sojuzgar esas cosas, ¿verdad? No por el poder humano. Pero bueno, sigamos entonces. Una alteración, una enfermedad emocional espiritual, puede ser entonces una enfermedad del alma. Hay varios conceptos, dice, que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto, como sinónimo. Patologías, que no es más que las enfermedades y la investigación de una enfermedad, puede ser una presión arterial, puede ser una diabetes. Dolencia, padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio o alteración, entre otros. Entonces me interesó mucho esto, hermano, porque si alguien quisiera saber si tiene alguna enfermedad del alma, pues a veces es evidente, ¿verdad? Celos, ira, contienda, y lo menciona la Biblia. Tantas cosas que hay del alma, problema del alma. Pero cuando hay un desequilibrio en el alma, cuando hay una incomodidad, aquí lo dice, cuando hay una alteración que uno no sabe, que amanecí mero raro hoy, ¿verdad? Pero está bien, bueno, no está bien, pero es pasable si le pasa a uno un día, 2 días, qué sé yo. Pero si eso continuamente es así, ya es una enfermedad, ya es una patología. Si a alguien le sucede una situación de vez en cuando, pues habría que investigar la razón, ¿verdad? Y atacarlo. Pero cuando es algo constante, entonces sí es de preocuparse, porque ya es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 5.
Viendo Jesús la fe de ellos, mire, usted me ayuda con su memoria bíblica en recordarse de quién está hablando ahí. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero a mí, hermano, cuando yo veo todo lo que hicieron estos varones por su amigo, porque fíjese que el Señor no vio la fe del cuadripléjico, estaba tronado ahí en la camilla. Mire qué fe la que tenían los hermanos estos, los amigos de él, que lo metieron, abrieron un boquete ahí, ¿verdad? Y lo metieron, no sé ni cómo, ¿verdad? Amarrado con una pita y lo bajaron donde estaba el Señor, ¿verdad? Sí. Pero entonces el Señor vio la fe de ellos. Qué importante, hermano, dicho sea de paso, que cuando estemos ayudando, orando por alguien, un familiar, alguien que estemos intercediendo, sepamos que el Señor puede hacer un milagro, no necesariamente por la fe del que está ahí, sino por la fe de uno. Entonces uno puede ir, por ejemplo, allá, bueno, yo sé que lo hacen muchas iglesias, allá en Guatemala, pues tenemos tenemos, creo yo todavía, el Ministerio de la Agonía. Nosotros participamos un tiempo en ese Ministerio de la Agonía y más de una vez fuimos a los hospitales, ¿verdad? Y hermano, a mí me tocó que entrar a los intensivos, donde ya se miraba el relojito ese, ¿verdad? ¿Ya? Y mirábamos cómo hay veces que le hablábamos al oído a la gente, el plan de salvación, y mirábamos cómo ese relojito empezaba a moverse además, porque estaba muy lento. O sea, el alma estaba recibiendo, porque no necesariamente tendría que estar consciente de algo, sino que es el alma. Me recuerdo también de un caso que hubo ya también de alguien que lo atropellaron y estábamos terminando el culto y alguien de evangelismos corrió porque ya se estaba moribundo la persona, y cómo le habló a su oído el alma y recibió al Señor. No recuerdo si se fue o no se fue, pero ya se fue salvo, pues, ¿verdad? Entonces el alma escucha, pero entonces regresando a esto, le dijo el Señor: tus pecados te son perdonados. Y ahí terminó todo. Como quien dice, todo el esfuerzo que hicieron y toda la gente que estaba viendo, esperando, discúlpeme si no creo que así no fue, pero yo me imagino, tal vez esperando un show, ¿verdad? Ahorita el Señor dice: levántate, ¿verdad? Y sale corriendo el cuadripléjico. Están todos esperando eso. Probablemente a veces hay campañas de evangelismo, hermano, que la gente lo que espera es un milagro así, que los pies se le pongan uno a la par del otro, que si estaba más corto, o que se quite los lentes y ya mire, tenga visión, rayos X, puro Superman, o qué sé yo, ¿verdad? Y no, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. O sea, no fue una palabra de sanidad al cuerpo, ¿usted se da cuenta? Fue una palabra de sanidad al alma, que es lo más difícil, porque ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede sanar el alma si no solo el Señor? Y entonces todos se quedan admirados. Le digo esto porque más adelante usted sabe la historia, ¿verdad? Que el Señor les dice: bueno, ustedes estaban, no les dice así, pero ustedes estaban esperando que yo lo sanara en el cuerpo. Ya hice lo más importante, que fue sanidad del alma. Eso es lo más importante. Entonces, tener una sanidad, el tener un alma sana, hermano, vale mucho más que estar enfermo en el cuerpo. Me recuerdo una vez también que fuimos con mi esposa delegados allá en Guatemala por ir a atender una pareja, un ancianito, ¿verdad?, que se estaba allá yendo. Nos pidieron que fuéramos a administrar Santa Cena. Y el ancianito ya estaba grande, de veras ya eran las últimas, ¿verdad? Ahí estaba su esposa. Y nosotros así, todos acongojados, ¿verdad?, yéndoles a dar palabra, y la Santa Cena, ministrar. Hermano, nos llegamos a la sala, nos empezaron a contar testimonios, la hermana, la esposa, mire, pero bien cañones en el Señor. Y el hermanito que ya estaba yéndose, pero con una fe inquebrantable.
Nosotros salimos ministrados de ahí. Nosotros mismos que salimos ministrados. Entonces es importante, hermanos, saber que lo más importante es el alma, no el cuerpo. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Marcos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu camilla y anda. Ahí les cuestiona el Señor. Y usted sabe la historia. Después dice, para que veas que el Hijo de Dios tiene poder también sobre el cuerpo, levántate. Y usted sabe, lo ordena y sale, ¿verdad? Pero entendamos eso. Lo más importante es tener sanidad del alma. Entonces, entremos en materia, José. Enfermedades del alma. Número 1, amargura. Pudiera haber sido cualquier otro, pero se me apareció este enfrente, pues el Señor sabe, ¿verdad? La amargura. Dice en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, y ella, está hablando de Ana, ¿verdad? Muy angustiada, oraba al Señor. O sea que la amargura no le impide a uno orar, ¿verdad? Creo que con más ahínco, con más ganas, ora uno. Y lloraba amargamente. Usted sabe la historia, no se la voy a contar a detalle, pero sabe que Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Porque ahí fue donde el Señor le dio esa promesa. Pues usted sabe que ella estaba triste, angustiada, como mismo dice la palabra, porque Penina, su competencia, ¿verdad? Tenía hijos y ella no tenía hijos. Ahora, ella estaba llorando porque no tenía hijos y quería tener hijos. Entiendo esa parte. Pero la situación que le pasaba a ella, ¿por qué no podía tener hijos? Porque el esposo no se llegaba con ella. No, esa no era la razón. Porque el esposo le dijo, mira, si yo soy más de cuántos hijos desea, ¿verdad? ¿Verdad? Y se creía ahí lo máximo que le había pasado a la señora, ¿verdad? Pero ella lo que quería era un hijo. Pero ella estaba llorando no solamente porque no lo tenía, sino porque era estéril. Esa era la razón por la cual no podía tener hijos. Era estéril. Entonces, meditando en este ejemplo de Ana, podemos ver que aquí está hablando de dos enfermedades. La enfermedad número 1 es la angustia. Y la número 2 era la amargura. Ahora, estamos estudiando entonces la parte de la amargura. Pero ella lo que tenía era una angustia en su espíritu. Hay gente que tiene angustia en el espíritu, no lo vamos a tocar hoy. Pero hay una angustia en el espíritu y entonces también tiene una amargura de alma. Y en consecuencia, fíjese que eso era una consecuencia. Entonces, hermano, eso me da a entender a mí, o sea, la esterilidad era una consecuencia de la angustia de espíritu y de la amargura de alma. Eso me da a entender a mí que hay situaciones en el alma que repercuten en el cuerpo. Entonces, habría que ver algunas personas, algunas madres obviamente, que tienen esterilidad, que no son madres, pues van a ser madres, pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Lo declaramos. Pero sí, puede ser alguien que tiene esterilidad, pero hay que revisar muy bien, hay que ministrarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que está? No quiero decir que esa sea la única razón, pero puede ser que tenga un alma que tenga amargura, basado en este texto. Pero entonces viene ella y dice, cuando está orando, dice que le responde Elí, porque Elí, pues usted sabe que ya estaba, dice la Biblia que era, no dice anciano, ¿verdad? Dice que ya estaba viejo. Es diferencia, hay una diferencia ahí. Y entonces le dice a ella, digiere tu vino y vete, porque pensó que estaba ebria, y ella lo que estaba tenía amargura. Dice, y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Pero, hermano, dice la Biblia que ella estaba llorando amargamente. Dice la Biblia que estaba derramando su alma. Entonces, si quisiéramos ver algunas soluciones de esto, cuando hay gente que está amargada, aparte de que habría que ministrarla, habría que orar por ella y todo, una de las situaciones que le puede ayudar es que derrame su alma. Hay gente, hermano, que no puede llorar.
Hay gente que aunque la esté pasando muy mal, no puede llorar. Y hay que pedirle al Señor, hermano, que nos toque el corazón para poder, pellizqueo, no, ¿verdad? Pero sí, hermano, que podamos derramar, que podamos ir delante del Señor. Y qué rico es llorar delante del Señor, ¿verdad? Amén. Qué rico es llorar delante del Señor, delante de su presencia, porque Él nos llena. Mire, a mí me pasó hace muchos años de esto. No le quiero decir que hace muchos años no lloro, no le estoy diciendo eso. Hoy lloraba ahí un poquito, bueno. Pero hace muchos años me pasó una experiencia que mi hermano, por alguna razón, mi alma estaba pero muy cargada, cargadísima. En ese tiempo no estaba casado todavía, en ese tiempo, o sea, le estaba hablando ya, acabamos de cumplir 30 años de casados. Gloria a Dios. O sea que sí fue hace ratito. Entonces, me recuerdo, hermano, que yo iba y ya no llegaba a la iglesia. En ese tiempo me congregaba en el Luz Central, allá hasta la zona 7, Colonia Rosario. Y tenía que tomar 2 buses, no tenía carro en ese tiempo. Y empecé a caminar, hermano, a donde estaba el estacionamiento de buses. Pero, de veras, yo pensé que ya me iba a morir en el camino. Estaba sumamente cargado, mi alma estaba ya no aguantaba. Y llego, hermano, a una iglesia, en ese tiempo era de Lim, antes de la división y todo lo que ya sabemos, era de Lim, y estaba la alabanza como a todo dar. No era una iglesia donde me congregaba, pero era de la misión. Y yo que me meto, hermano. Y mire, solo me meto y el Señor me empieza a tocar. Y empieza una profecía, y la profecía justo donde tenía que dar. Y hermano, empiezo a llorar como niño. Yo me recuerdo, ya ni me recuerdo, ya creo que un hermano me fue a levantar ahí, como que dice, ya se terminó el culto, ¿va? Ya levantate, ¿va? Y lloré, hermano, como niño. Se derramé mi alma. Pero lo lindo de esto es que cuando yo salí de esa iglesia, miren, no me lo va a creer, sentí que estaba volando. Sentí que estaba caminando, no sé, en el aire. No sentía mis pies. Entonces el Señor nos da unas experiencias tremendas, hermano, cuando nosotros derramamos nuestra alma, nos vaciamos. Es que hay tanta cosa que no es de Dios, que lo que hay que hacer es vaciarse. Hay que vaciar nuestro vaso. Y entonces dice que ella dijo, hay de tu sierva gracia ante tus ojos, y la mujer se puso en camino, miren, igual que yo, comió y ya no estaba triste su semblante. Es que esa es otra cosa, ¿verdad? El semblante, hermano, el semblante dice, ahorita no va a ver a nadie, pero el semblante, hermano, la Biblia dice que el semblante, el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. A mí me dijo una vez un hermano allá en Guatemala, que estábamos en el discipulado, hermano me dice, pero me lo fue a decir así aparte, me dijo, hermano Ricardo, me dijo, ¿cómo hago para reírme? Así como, pues yo en ese momento me estaba riendo, ¿verdad? Así como usted dice, ¿cómo hago para reírme? Fíjese que, porque era un hermano, siempre tenía una cara tosca, ¿verdad? Pero él en su corazón, ¿me entiende? Así muy lindo el hermano, muy humilde. ¿Cómo hago? Porque es que yo así tengo la cara, pues, no. Hermano, no se preocupe, le digo, eso es una actitud de corazón, ¿verdad? No sé cómo lo ministraron en su casa, no sé, ¿verdad? Es que eso no tiene nada que ver. El tema es el alma, ¿verdad? Ya si nuestro rostro es serio, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero si a causa de una amargura, de una tristeza del alma, el rostro se demuda, se cambia, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero para terminar de contar el testimonio del hermano, al cabo de unos meses y todo, yo lo miraba y a veces, y lo miraba siempre riéndose, él hacía su esfuerzo, ¿verdad? Pero sí, yo lo miraba él siempre circunspecto. Entonces el semblante, dice, cambió su semblante. Pero otra cosa interesante con esto es de que debe haber un ministro. No es de llorar en cualquier lado, ¿verdad? Porque ella fue a llorar al templo. No es de llorar con los amigos, el vecino, el barbero, el peluquero. No, hermano, hay que llorar. Hay que escoger el lugar donde el Señor nos quiere tocar, ¿verdad? Y sabía dónde llegar. Llegó al templo. Aunque ese ministro ya no estaba muy bien, pero era un ministro delegado de Dios. Reconoció autoridad.
Y entonces, como reconoció autoridad, fue bendecida. Y salió con su bendición. Y usted sabe que el Señor le dio a su hijo, ¿verdad? Samuel, el gran Samuel, ¿verdad usted? Pero bueno, vámonos a Job, capítulo 7, versículo 11. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. ¿Qué dice? Hablaré en la angustia de mi espíritu. Mire, ese otro personaje que tenía, de una vez le estamos dando aquí los dos temas, ¿no usted? Angustia de espíritu, tenía enfermo el espíritu y tenía enferma el alma. Sí. Igual que Ana. Pero a mi hermano Job, la pruebita que le llegó, sí, yo creo que ninguno de nosotros quisiera pasarla, aunque a veces nos ha llegado tan duro, nos ha llovido tan duro, a veces que decimos, al Señor, ya solo falta rascarnos con una teja, ¿verdad usted? Pero mire, angustia de espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Y mire esto es otro versículo, siempre hablando de Job. Hastiado estoy de mi vida, dijo él. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Entonces, hermano, sin que seamos psicólogos, ¿verdad usted? Porque esa es la profesión, será para la gente que estudia eso. Pero hay veces, hermano, que solo basta con escuchar a la gente. Los que nos hemos movido en el área de administración, ¿verdad? Solo falta como oír a la gente, ¿sí? Se mira como que tiene amargurita, su raicita ahí de amargurita, ¿verdad? Porque, hermano, de todos se están quejando. Se quejan por todo, ¿verdad? Nada no les encuentra bienestar a nada. Que si es amarillo, no, yo lo quería verde, ¿verdad? Que si está soleado, no, que mucha claridad, hombre, que no se oscurece un poco, no, nunca están contentos con nada, entonces se están quejando. Cuando hay alguien que se está quejando continuamente y no le busca soluciones. A mí me recuerdo que en el trabajo que tuve, hermano, que el Señor me tuvo muchos años, tenía un jefe así muy exigente, bien exigente. Y hermano, me decía cuando yo entraba a su oficina, Ricardo, no me traiga problemas. Y yo así, hermano, a preguntarle qué hacía con algo, ¿verdad? No me traiga problemas, tráigame soluciones. Si me va a hablar de problemas, tráigame la solución. Entonces sí me obligaba a de veras a echarle otra pensadita más a la cosa, ¿verdad? No solamente ir con la queja. Pero sí, hermano, cuando hay alguien que se está quejando constantemente, probablemente, no digo que eso sea la totalidad de la razón, pero es muy probable que tenga una amargura. Cuando por todo se queja, hay un tema de amargura ahí. Pero sigamos, porque si no nos va a dar tiempo. Éxodo 15:23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas, está hablando el pueblo de Israel, porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara, que eso significa amargura. Ahora, dice, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces, hermano, el momento de la amargura, ahí es donde el Señor nos prueba. Cuando hay un asunto que nos quieren amargar, nos están probando. Nos están probando si nos vamos a beber esa amargura o no. ¿En qué me baso para decir eso? En el Señor Jesucristo. El Señor estaba en la cruz. ¿Y se recuerda que le dieron a beber? Vino mezclado. Dice que era vino con hiel, con mirra, era amargo. ¿Y pero qué hizo el Señor? Lo escupió. Entonces, no nos bebamos la amargura. Si usted platica con alguien o tiene acceso a alguien que tiene la amargura en su corazón, hermano, no lo reciba. No lo reciba, sino lo que debemos de hacer es esto, mire. Entonces él, hablando de Moisés, clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas. Tenemos que echar el árbol en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y los puso a prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echar un árbol al agua. Nosotros somos piedras vivas, pero ¿qué también somos? Árboles. Y mire qué dice aquí, Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. No sé por qué, hermanos, siempre la amargura, yo dentro de lo que estudié, dentro de los versículos que estudié, siempre relacionaba la amargura con el agua. Medita día y noche y será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Qué lindo, hermano, sí. Pero ¿quién va a ser un árbol de esa forma? Aquel, hermano, que está plantado en las corrientes. Ahora, ¿cómo voy a ser plantado en las corrientes de agua viva? Si me deleito de su palabra. Si me deleito, hermano, una hora de oración. Si me deleito, un mediodía a la semana. Si me deleito, lunes, martes y miércoles, pero jueves y sábado no. Dice, en su ley medita de día y de noche. Ay, hermano, pero usted porque no sé qué hace, pero yo sí trabajo, ¿verdad? Hermano, pero es que podemos estar en cualquier lugar y meditando en la palabra. Amén. Y es más, yo sé que usted lo sabe igual que yo, cuando estamos de esa manera nos sentimos así como en una burbuja, como protegidos, ¿verdad? Y todos los demás pueden estar, mira, yo lo miraba en donde estaba trabajando, mucha gente estresado y todo, y no le voy a decir que yo a veces no había tenido estrés, por supuesto, pero mi estado natural, cuando yo estoy meditando en la palabra, hermano, es como que nos encierren en una burbuja, estamos protegidos por el Señor, y entonces ahí estamos plantados en corrientes de agua, y usted va a ver entonces que vienen hacia nosotros, las personas que tienen ese problema de amargura o lo que sea, a pedirnos su consejo, que veremos por ellos, y porque somos como imanes, ¿verdad?, que atraen. ¿Ya? Pero alguien que tiene amargura, alguien que tiene una situación de estas en el alma, hermano, no dan ganas de estar con ellos, ¿verdad? Sinceramente, no sé si a usted le dan ganas así, pero no da muchitas ganas de estar junto a personas que solo se están quejando. No. Lo rico es estar con gente, hermano, que está sembrado las corrientes y están fructificando y están, hermano, siempre teniendo una palabra en la boca. Me recuerdo que hace muchos años también, ya con eso le termino de contar experiencias, porque si no, demasiadas experiencias, ¿verdad? Pero me recuerdo que tenía un amigo, hermano, que yo dije, a la hora de almuerzo, que me contó que era cristiano, dije, a la hora de almuerzo nos deleitamos en la palabra de Dios. En ese tiempo estaba dando discipulados a él. Y yo dije, bueno, una hora de almuerzo, la aprovechamos bien, comemos y platicamos de un tema, lo que sea. Y hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que de fútbol empezó a hablar el amigo este, y no se callaba, que era lo peor, ¿no? Y solo el fútbol, ay, qué desperdicio, dije yo, porque todos en la empresa no eran cristianos, solo nosotros dos. Yo, ¿cómo nos vamos a reunir a hablar de fútbol? A mí me gusta el fútbol, pero tanto así, desperdiciar un momento para hablar de la palabra. Entonces, plantados en la corriente de agua viva. Vámonos a Apocalipsis 8:10, aquí voy finalizando con el tema de la amargura. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, mire otra vez el agua, y sobre los manantiales de las aguas, hermano. Pareciera ser como que el enemigo lo que quiere es amargar nuestra bendición. El agua es la palabra. El agua es la presencia de Dios, quitarnos esa presencia de Dios. Pareciera que el enemigo está muy empecinado en eso. Pero si usted hace memoria conmigo en este versículo, está hablando entonces de la tercera trompeta. Una cosa así muy rápida. Sabemos que los 4 sellos ya fueron abiertos, ¿sí o no? Sí. No están en su totalidad terminados, pero los 7 sellos están abiertos y ya estamos viviendo lo que está pasando con esos 7 sellos. Pero aparte hay 7 trompetas. Y ahorita, hermano, estamos viviendo la 4ª trompeta. Si usted lee más adelante Apocalipsis 8:13, ahí dice, cuando suena la 5ª trompeta, si usted revisa ahí, me puede corregir si es la 5ª, porque en la 5ª trompeta es donde dice que se oye el águila. Ay, 3 ayes. Y entonces viene un juicio y dice que hay
como dice, langostas, y tienen unas formas muy monstruosas, y que la gente quiere morirse y no se va a poder morir. Y eso dice que es por 5 meses. ¿Sí? Esos 5 meses es el primer ay. El otro ay es los 3 años y medio de la tribulación, y el tercer ay son los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces nosotros ahorita estamos en la cuarta trompeta. Quiere decir entonces que todo lo que pase de la primera a la cuarta trompeta, usted lo lee en el libro Apocalipsis, todo eso ya lo estamos viviendo. Y en la tercera trompeta, lo que cayó fue una estrella ardiendo como una antorcha que cayó sobre la tercera parte de los ríos, dice, y dice que el nombre de la estrella era Ajenjo. Y Ajenjo, cuando usted se va a buscar el significado, es amargura, es algo amargo. Quiere decir entonces, hermano, que si ya estamos en la tercera trompeta y cuarta, quiere decir que hay un movimiento de amargura liderado por el enemigo de nuestras almas en el mundo para poder amargar también a los cristianos. Amarga a los del mundo, pero nosotros no nos dejemos amargar, hermano, ¿sí? Pero sepamos que hay un movimiento de parte de las tinieblas de amargura. Estemos listos para saber eso, ¿verdad? Y lamentablemente ese movimiento a veces se mete en las iglesias. Eso es lo más tremendo. Porque que amarga a los del mundo, pues que el Señor los ayude y vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos. Pero que nos quiera amargar a nosotros dentro de las iglesias, eso sí no, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero entonces, el ajenjo. Hebreos 12:15 dice entonces, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz. Es que entonces aquí está el tema. Porque hay gente que puede tener amargura en su corazón por algo que le pasó, una injusticia, por ejemplo. Usted sabe, hermano, que muchos de nosotros estamos expuestos a injusticias, ¿verdad? Una injusticia, qué sé yo, dígame una injusticia. Una injusticia que le haya pasado a alguien que usted conozca, no a usted. Pero una injusticia, hermano, es algo que no creemos nosotros que no somos merecedores de eso, pues. O sea, en una congregación había alguien que tenía, qué sé yo, me estoy inventando, 25 años de estar sentado y ser cristiano y esperar que lo llamaran. Y tal vez llegó alguien, mire, yo vi un caso allá en Guatemala también. Estaba yo en el área de jóvenes, imagínense usted hace cuánto, ¿verdad? Y no me amargué, entonces una vez le digo, oye, si pensó que era eso, ¿eh? No me amargué, solo lo vi. Pero hermano, yo ya tenía ahí algunos años de estar, ¿verdad? En el área de jóvenes. Y llegó un hermanito que desde el principio empezó a platicar con los líderes y todo, no sé. Hizo amistad con ellos, qué sé yo. El tema, hermano, es que a las 3 semanas, un mes, yo tenía ya quizá unos 2 años de estar en el área de jóvenes. Esperando, como decimos aquí, así popularmente en la iglesia, esperando un tirito, ¿eh? Que me dieran un tirito. Y no así, ¿va usted? Esperando que me dieran un tirito. Y de repente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que un sábado jóvenes lo ponen a él a predicar. Dije, pero si este acaba de venir hace 3 semanas, hombre, ¿cómo es eso? Y hermano, mire, lo pusieron y dije, bueno, no voy a aguantar, aquí estoy, aquí me puso el Señor, aquí estoy. Y lo que me llamó la atención fue que pues lo siguieron poniendo y todo, pero al cabo del tiempo, hermano, tal vez medio año, qué sé yo, y el hermanito, ¿sabe qué se dice? Ya no llegó. Y un día de estos, bueno, que el Señor lo haya restaurado y todo, ¿verdad? Solo le quiero contar como experiencia. Un día de estos estoy yo entrando a un McDonald's allá, y pues yo una característica que tengo en otros lugares es que me fijo quiénes están, ¿verdad? A mi esposa mucho le gusta eso, pero a mí me gusta ver quiénes están ahí, ¿verdad? Yo entro y ya empiezo a ver. Y hermano, cuando voy entrando y voy volteando a ver, el hermanito. Y yo no lo conocía, con un pelo por aquí, mira, y con un cigarrón, hablando ahí con unas, no sé si eran sus compañeras de estudios, ellos estaban ahí, y va a echar un...
mejor preferí no saludarlo, ¿ves? Pero bueno, digo, y no estaba predicando, pues, hace unas semanas, hace unos meses. Entonces, bueno, digo, no me causó amargura, de veras, se lo digo delante del Señor. Pero puede ser que alguien crea eso una injusticia, que le llamen a alguien antes, ¿verdad? Y ese estaba esperando antes. Pero si yo estoy aquí hace tiempo, el Señor tiene sus planes, Él sabe los tiempos. Entonces, como ya nos va a agarrar el tiempo, hablando del tiempo, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, una de las soluciones es esto. Otra de las soluciones, no lo puse aquí en el slide, pero usted me acompaña, anótelo los que están anotando, Proverbios capítulo 31, versículo 6, porque es lo que vamos a hacer hoy también. Pero dice la Biblia en ese versículo 31, 6 de Proverbios, que al que está moribundo, algo así, el que se está muriendo, denle bebida fuerte, dice. Y al que está amargado, denle vino. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Espero que no haya ningún amargado, pero eso vamos a hacer hoy, ¿verdad? Dar vino, porque en el vino hay gozo. Esa es la figura, ¿no? Entonces, la gracia que el Señor trae en su revelación, el Señor Jesús ya se nos reveló a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Porque hay salvación. El Señor se nos reveló. Entonces, juntamente con la revelación, el Señor trae gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el poder para sojuzgar el pecado. Entonces, por eso dice, aquel que tiene una raíz de amargura, ese va a estar más difícil que alcance la gracia. Por eso cuando hay alguien que tiene una raíz, lo que hay que hacer, hermano, mire, ojo con esto que le voy a decir. A veces, hermano, ministramos a alguien, o aconsejamos a alguien, y damos una solución por lo que escuchamos en ese momento, y eso puede ser, si nos damos cuenta de un árbol, puede ser una de las ramas, puede ser un fruto. Alguien tiene una amargura, pero no inmediatamente lo muestra, sino que dice, es que me están haciendo una injusticia, es que tengo tal problema con tal hermano, o en mi trabajo, o qué sé yo. Y entonces ministramos lo que estamos escuchando, pero probablemente ese sea un fruto o sea una rama. Pero si seguimos más adentro, vamos a encontrar la raíz. Y lo que el Señor quiere es que nosotros encontremos la raíz del problema. Mientras no lleguemos a la raíz, ahí vamos a orar, vamos a reprender y tal vez va a estar bien la situación y al rato va a volver a regresar, porque no se encontró la raíz. Pero ministremos la gracia del Señor. ¿Me deja leerle otro par de versículos? Sí, tenemos tiempo, 10 minutos. Si tenemos Santa Cena, ¿verdad? El vecino se emociona aquí, ¿verdad? Bueno, solo vamos a hablar del temor, todos tres versículos. Génesis 3:9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la condición de desnudez es una condición que causa temor, causa miedo, ¿sí? Esto, hermano, mire, estoy hablando de situaciones que cada uno de estos es un tema, es muy extenso, ¿verdad? Porque alguien puede tener un miedo o un temor a alguna situación. Hay gente que tiene temores, qué sé yo, fobias, pues, a subirse a un elevador, a ir en un avión. Esas son fobias probablemente comprensibles. Pero cuando alguien constantemente está en un miedo, yo he escuchado gente que incluso tiene sueños, ¿verdad? Tiene sueños y incluso se ven desnudos. No le vamos a buscar aquí ahorita solución a eso, pero aquí está hablando de desnudez. La desnudez en la Biblia se relaciona mucho con vergüenza también. Entonces hay cosas a veces que avergüenzan al cristiano. Están hablando de desnudez y también está hablando también de situaciones sexuales. Porque acuérdense que uno de los hijos de Noé vio la desnudez, hablando de tema sexual también, ¿sí? También descubrir un problema en una autoridad también está hablando de desnudez,
¿sí? Dice, no descubrirás la desnudez de tu madre, la desnudez de tu sobrino, habla de toda la familia ahí. Pero entonces cuando uno descubre o quiere descubrir la desnudez, está hablando también que puede haber miedo o temor en ese asunto. Entonces viene Adán, se oculta porque está desnudo, se siente desnudo. Y obviamente aquí cabe también las vestiduras, por supuesto, lo primero. Si alguien no se siente cubierto, hay una desnudez y va a haber temor. Gente que no tiene, no han dado no se ha extendido esas alas de águila, ¿verdad? No hay cobertura sobre ellos. Por eso es que es importante la cobertura a ustedes. Sumamente importante. Porque en esa es como la gallina, ¿verdad? Que cubre a los polluelos. Hermano, trate de quitarle un pollito a esa gallina. Ni lo intentemos, ¿verdad? Se vuelve, pero no gallina, sino una tigra. Entonces es importante estar cubierto. En este caso, Adán se salió de esa cobertura por el pecado. Entonces tenemos que estar cubiertos. Mateo 25, 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo tuyo. Mire, él estaba, se supone que él estaba, digo, bueno, me recibió un talento, cuando venga el Señor se lo doy ya, tranquilo, no perdí nada, digo él, ¿verdad? En su mente. Pero ¿qué era lo que estaba esperando el Señor? Que le rindiera frutos. Y el Señor le dice que es un siervo malo y perezoso. Entonces dice uno, de veras, hablando humanamente, pareciera ser como que es un poco injusto, ¿verdad? A ver, yo te doy, qué sé yo, literalmente eso fue, ¿verdad? Hablemos de dinero, ¿verdad? Te doy $100, voy a regresar en un año a ver qué tal. Fíjate que no me fue muy bien, pero aquí están tus $100, mira, no perdiste nada. Humanamente hablando, está bien, ¿no? Sí. Pero espiritualmente el Señor se lo dio para que produjera. Sí. Entonces todos nosotros tenemos dones de parte de Dios, tenemos talentos de parte de Dios, y llega el momento en que el Señor nos lo pide. Entonces nos deja ver qué hacemos con él. Y mire qué interesante, porque le dio oportunidad a él. Mira, le dijo al siervo, usted sabe la historia, por lo menos lo hubieras metido al banco. Ya con eso ya te quitas el título de perezoso, le haber dicho el Señor, ¿verdad? Solo con que lo hubieras metido al banco. Tasa de interés, algo que produjera, pero no produjo nada. Entonces es un siervo malo el que sabe que le han dado dones y no lo pone a producir para el Señor, hermano. Es muy delicado. Entonces, claro, tiene que haber oportunidad y el Señor tiene que poner todo, pero nosotros tenemos que disponernos. Y ahorita no solamente estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando también de los talentos que el Señor nos da para poder hacer algo, qué sé yo, estudio, el trabajo, hermano, porque ustedes saben que hay mucha gente que se acomoda. Yo le iba a contar un caso, pero ya no entiendo. El caso de aquel que estaba pescando, ¿no? Y que llega alguien y lo mira pescando y le dice, y usted le dice, ¿qué hace todo el día? Pues yo pesco 2 horas al día, le dice, y luego pues me voy a almorzar, estoy con mi familia, y luego en la tarde pesco 1 hora. Y ya en la noche pues me junto con mis amigos a jugar algo y ya me acuesto temprano. ¿Cómo es usted así? Le dice, ¿por qué no pone otra barca y sigue pescando? ¿Para qué? Le dice. Pues no sé, tal vez pone ya su distribuidora de pesca en el pueblo y se vuelve ya. ¿Y para qué? Le dice. Pues ya con el tiempo no solo una distribuidora, pone otra distribuidora en el otro pueblo y ya. ¿Y para qué? Le dice el hombre. Pues con el tiempo ya pone una exportadora de pescado. ¿Y para qué? Le dice. Bueno, al final le dice el tipo, ¿verdad? Ya con todo lo que usted ha acumulado, ya entonces ya se va a un pueblito, pesca 2, 3 horas, se junta con sus amigos y se acuesta temprano. Justamente lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Pero entonces digo yo,
Y eso muchas veces hay gente, hermano, que está en una situación como de pereza, teniendo los dones y los talentos de parte de Dios, de poder fructificarlo. Cuando venga el Señor nos va a pedir cuentas. A todos nos ha dado talentos, absolutamente a todos. Entonces, no es malo tener ambición. Yo soy uno, hermano, que a mí me gusta tener esa ambición. Pero no ir tras las cosas materiales, por supuesto, ¿verdad? Dice, debías entonces, yo solo, vamos a ver, respondiéndole Pedro dijo, si eres tú, aquí ya hice pedazos del estudio. Está hablando de Pedro en la barca. Pero bueno, por cuestiones del tiempo, hermano, solo quiero terminar con esto. Es importante saber qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los dones que el Señor nos ha dado, espiritualmente hablando? ¿Cuáles son los talentos que el Señor nos ha dado para poder fructificar con eso? El Señor lo que quiere es que fructifiquemos, que le entreguemos, como en la parábola de las minas, ¿se recuerda? Porque a este siervo que solamente tenía un talento, ¿qué le pasó al final? Se lo quitaron. Se lo quitaron. Y al que le dieron las minas, se la quitaron para que... ¿Y a quién se lo dieron? Al que fructificaba más. Entonces, el que más, ahí viene un principio bíblico, ¿verdad? El que tiene más, más se le dará. Y al que tiene menos, según hay versiones que dicen, aún lo que tiene, se le será quitado. Pero hay otra versión que dice, aún lo que piensa tener, se le será quitado. Entonces, seamos conscientes de qué es lo que Dios nos ha dado para poder fructificar más. Y hermano, si fructificamos, si seguimos fructificando, el Señor nos va a añadir, y nos va a añadir cada vez más, y nos va a añadir cada vez más. Así es que yo quisiera ministrar, no me dio tiempo de todo, pero el Señor sabe. Mire, solo le voy a proyectar aquí, le voy a dar tarea, mire pues, vamos a ponerlo aquí de último. Iba a hablar también de la ansiedad, es muy importante la ansiedad, pero otro día que tengamos hacemos vigilia. Pero mire, quiero dejarle tarea a esto, mire, y sí me faltó bastante. Tal vez en el discipulado. Investigue la ira, la depresión, la tristeza, el odio, la envidia, los celos. Son enfermedades del alma que están lamentablemente, no estoy hablando de gente del mundo. Ellos lo que necesitan es la salvación de Cristo. Pero estoy hablando del pueblo de Dios dentro de las iglesias que tiene esto. Y que el Señor nos ha enviado para poder ministrar los corazones. Así es que yo quisiera que podamos repartir los elementos. Si me hacen favor, vamos a ministrar la cena al Señor, porque todo esto, estas enfermedades del alma y aún enfermedades del espíritu y aún enfermedades del cuerpo, Dios nos puede sanar con una palabra de fe. Él es el que nos sana. Y le arrancaron las barbas incluso. Lo dejaron desnudo. Él llevó nuestra desnudez para que nosotros no tuviéramos desnudez. Él fue el que llevó y pagó en la cruz del Calvario por toda dolencia, toda enfermedad. Así es que meditemos ahí un momentito. Es importante que discernamos el cuerpo y la sangre del Señor, porque dice la Biblia que solamente hay dos ordenanzas dejadas. Una es el bautismo en agua y la otra es la cena del Señor, porque cada vez que lo hagamos recordamos la venida del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, medita un momentito. Dice la Biblia, examinémonos cada uno en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, tenemos tantas cosas de que arrepentirnos, Señor. Rogamos, Señor, hoy que venimos delante de tu presencia
pidiéndote misericordia, Señor, el oportuno socorro, Padre amado. Anhelamos, Señor, que nos limpies de toda impureza, Señor, toda mancha, Señor, que hayamos sido alcanzados por el pecado, Señor. En esta hora te suplicamos, límpianos, Señor. Oh, Señor, para que seamos más blancos que la nieve, si nuestros pecados son rojos como el carmesí, dice tu palabra, Señor. Tú nos limpias como blanca lana. En el nombre de Jesús, meditamos aquí, Señor, en nuestro interior con ojos de viviente hacia adentro, reconociendo, Padre, que necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu limpieza, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que te desagrada, todo aquello, Señor, que no hemos hecho correctamente delante de tus ojos. Nos arrepentimos, Señor amado. Perdonamos, Señor, a todo aquel que nos haya ofendido, Señor, lo perdonamos. Toda ofensa, Señor, que haya venido a nuestro corazón y que probablemente haya amargura. Por eso, Señor, hoy nos despojamos en el nombre de Jesús. Quita toda amargura, Señor, toda tristeza, toda depresión, todos celos, toda ira. No queremos ser partícipes de enfermedades del alma y mucho menos del cuerpo, Señor. Hoy tú, Señor, ven con una sanidad de parte tuya, Señor, aún en el cuerpo, toda dolencia en el nombre de Jesús. Queda hoy, Señor, sana en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, tomando esa sanidad divina del siglo venidero para que vengas en nuestro cuerpo, Señor, sanando toda dolencia en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, toma tu pan en tu mano y levántalo. Y por la fe, sabiendo que es el cuerpo de Cristo, no este pan, es un elemento, es una representación, pero por la fe, cuando entre a nuestra boca, a nuestro organismo, es la carne de nuestro Señor que fue molido, ese cuerpo que fue molido por nosotros, así como trituramos ese pan en nuestros dientes, así Él fue molido por nuestras transgresiones. Y te damos gracias, Señor, por ser tan valiente, Señor, varón perfecto que fuiste a la cruz por nosotros, Padre. Gracias, gracias por ese sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Comamos el pan todos. Medita en tu corazón, delante de la presencia de Dios. Medita en tu corazón. Hoy toda enfermedad se va, toda enfermedad del alma, del espíritu y aún del cuerpo es sanado, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Remitimos toda enfermedad a esa cruz. Y por sus llagas hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste. Levanta tu copa y dale gracias en tu corazón. Gracias, Señor, por este pacto, ese nuevo pacto que es en tu sangre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es la sangre del Cordero perfecto que quita todo pecado, que limpia, que con hisopo es rociado en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestra mente y nos transforma para poder llegar incluso hasta tu presencia, mi Dios. Gracias por esa sangre, Señor, que fue derramada y rociada, Padre Santo. En el nombre de Jesús tomamos esa copa, Señor, con una actitud de agradecimiento, sabiendo, Señor, que aún la genética tuya, Señor, se hace uno con nosotros.
que por medio de tu sangre, Señor, podemos ser mudados en otros hombres, en otras mujeres. En el nombre de Jesús, hacemos fe, Señor, a este vino, Señor, que es tu sangre también. En el nombre de Jesús, bebamos todos. En nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí y dale gracias en tu corazón. Gracias por ese sacrificio completo, mi Dios. Oh, gracias, Señor amado. Nunca nos cansaremos, Señor, de darte la gloria, mi Dios. Sabemos que participamos, Señor, de esta cena tuya mientras te estamos esperando, porque muy pronto vendrás y seremos llevados, Señor. Volaremos como las águilas hasta tu presencia. Lo creemos, Señor, lo creemos. Gracias, gracias, mi Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor amado.